Si usted es de las personas que se toma el agua de cáscara de piña para perder grasa, entonces este video es para usted. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Susana Ávila, ella es nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana. Queremos con ella hoy romper muchos mitos y verdades que hay en torno a la alimentación. Muy bien, Susana, bienvenida. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Bien, muchísimas gracias. Ok, a diario nos llegan muchas inquietudes de alumnos, de usuarios, personas que nos siguen, que le atribuyen ciertas propiedades a algunos alimentos para perder grasa o para ganar masa muscular. Pero cuéntenos, ¿el agua con cáscara de piña ayuda a la pérdida de grasa? Esa es una pregunta que es muy frecuente en consulta, pero hay que derrumbar ese mito. Definitivamente el agua con cáscara de piña no ayuda a perder grasa. Va a ayudarnos como un diurético por propiedades que tiene la piña como la fibra, pero definitivamente no nos va a ayudar a perder grasa por sí sola. Algún alimento no tiene esta propiedad. Susana, ¿el vinagre de manzana con las comidas ayuda a la digestión, ayuda a la pérdida de grasa? Como tal, nuevamente, pues no va a ayudar a la pérdida de grasa, pero sí nos puede ayudar un poco con la digestión. Digamos que va a ayudarnos un poco con los movimientos intestinales, si alguna persona tiene un estreñimiento o algo, pero perder grasa, definitivamente no. Hay un alimento en sí que me tiene muy satanizado y es el huevo. Sí. La yema del huevo me ayuda a elevar los niveles de grasa. Digamos que los niveles de grasa, y si estamos hablando en colesterol en sangre, definitivamente el huevo no es el responsable de aumentar los triglicéridos o aumentar el colesterol, ni tampoco el porcentaje de grasa que tengamos. Está muy satanizado el consumo de huevo, pero digamos que ya los estudios actuales es que el huevo es un alimento incluso cardioprotector, me ayuda incluso en la ganancia de masa muscular, es una proteína de alto valor biológico y se puede consumir desde los niños desde los 6 meses hasta el adulto mayor, incluso si estoy en plan de pérdida de peso o en plan de ganancia de masa muscular. Siempre me preguntan las alumnas, usuarios del gimnasio en el que trabajo y eso, de qué tipo de frutas son las que deberían consumir, que porque les dicen que el banano tiene mucho azúcar, que la piña, que el mango. ¿Qué opinas respecto a esto? Con el tema de las frutas, digamos que la recomendación es siempre consumirlas como fruta como tal y evitar los jugos, ¿sí? Así sean jugos sin azúcar, etcétera, la recomendación siempre es consumir frutas como tal y evitar los jugos. Si estamos en un plan de entrenamiento, ya sea para perder grasa, para aumentar masa muscular, generalmente personalmente sí recomiendo las frutas, pero cuando hablamos del banano, del mango, de la piña, a veces es que pensamos en una patología de base. Si tenemos una diabetes de base, hay que pensar que algunas frutas pueden tener un índice glicémico, que nos pueden aumentar, el índice glicémico, pero no significa que sean malas o que tengan mucho azúcar o que vayan a subir el porcentaje de grasa. Hoy en día se han popularizado mucho las bebidas con aloe vera, ¿cierto? Sí. O sábila y estas cosas. ¿Qué opinas de estas bebidas? Pues primero tener en cuenta que las bebidas industrializadas, cualquier tipo de bebida industrializada, deberíamos sacarlas de nuestra alimentación. Generalmente el tema de la sábila que le ponen a estas bebidas, hay que pensar y ser un poquito más críticos si realmente es sábila o realmente que nos están vendiendo, ¿sí? Por vendernos nos pueden decir que es sábila, pero puede que no. Si yo puedo hacer una bebida con sábila natural en mi casa, muchísimo mejor, y que no sea ojalá la industrializada, porque generalmente tienen solamente extracto de sábila o cristales de extracto de sábila, o sea, no tienen sábila como tal, y la cantidad de azúcar siempre va a superar el máximo recomendado. Hay una duda también con lo de los alimentos integrales y los que no. Vamos a hablar específicamente caso de los panes y los arroces. ¿Cuál es la principal diferencia de un arroz integral y un arroz blanco, un arroz normal? Ok, la principal diferencia siempre es la fibra. Cuando miramos un pan blanco y un pan integral, siempre la fibra debe ser mayor en el pan integral. ¿Qué es lo que normalmente pasa con los panes? Es que nos venden pan integral y no es integral, sencillamente lo ponen un poquito más morenito, le echan de pronto panela o melaza, entonces queda más oscuro, no significa que sea integral. Entonces cuando un alimento es verdaderamente integral es porque tiene más fibra, incluso ojalá 3 o 4 gramos de fibra por porción. Entonces, ¿es mucho mejor algo integral? Claro que sí, pero por el poder de la fibra. Si estamos hablando de calorías, tiene más calorías un alimento integral que un alimento no integral, ¿sí? Entonces la recomendación no es contar esas calorías, sino revisar ojalá siempre ese poder de la fibra, pero esa fibra de qué es, ojalá sea de semillas, de centeno, de avena, de como ese tipo de semillas que nos van a ayudar con la fibra y con la digestión por esa fibra que tienen además lo integral. Otra que es muy común que me llega es el de qué productos, qué suplementos pueden utilizar para quemar grasa. ¿Qué concepto tienes tú de los quemadores de grasa?
El concepto que tengo es que el mejor quemador de grasa es la actividad física o el ejercicio. Ningún suplemento por sí solo te va a ayudar como quemador de grasa. Algunos de los quemadores de grasa, entre comillas, que los venden, generalmente pueden causar efectos secundarios, incluso en personas supremamente jóvenes, como taquicardias, aumentos en la presión arterial. Entonces, digamos que personalmente no recomiendo ningún quemador de grasa, sino aumentar el tema del ejercicio, enfocarse un poco más en algún tipo de entrenamiento, que eso ya lo sabrán ustedes como entrenadores, la buena alimentación, la hidratación y el descanso como quemador de grasa, el deporte. Algo que está muy de moda son esos dichosos programas detox. ¿Qué opinas tú de esos programas detox? ¿Son necesarios 21 días para desintoxicar el cuerpo? ¿Con cuántos días es suficiente? Hábleme de ello. Digamos que normalmente me preguntan muchísimo si son 7 días, 14 días, 21, 28, pero para un detox, como lo llaman, o para desintoxicar el cuerpo, no es necesario ningún tipo de herramienta extra o diferente, o una alimentación diferente, o algunos batidos verdes para desintoxicarse, sino que el mismo cuerpo se encarga de desintoxicarnos como tal. Para eso están nuestros pulmones, para eso tenemos los riñones, para eso está nuestra piel con el sudor, etcétera. Es decir, si nuestro cuerpo estuviera realmente intoxicado, estaríamos en urgencia, estaríamos en una unidad de cuidado intensivo. Entonces no son necesarias las desintoxicaciones, sino que es importante tener una alimentación sana, saber cuándo hay que parar, cuándo hay que detenerse, cuándo hay que mejorar los hábitos, pero desintoxicarse y volverse a intoxicar y desintoxicarse otra vez no es lo que se debe hacer o no es lo que el cuerpo necesita. Bien, nosotros venimos de una cultura, digamos, muy paisa, y en nuestra cultura acá, por ejemplo, hablando de eje cafetero, es muy común que te sirvan la sopa, el seco, ¿sí? Cuénteme, ¿es necesaria la sopa en la alimentación diaria? ¿A qué le podemos atribuir de beneficios a la sopa? ¿Necesitamos o no de ella? Digamos que aquí tenemos que revisar siempre qué tipo de objetivo es el que yo tengo, pero generalmente con las sopas siempre tienen mucha carga de carbohidratos, generalmente si hablamos pues de las sopas, digamos, paisas o quindianas, ¿sí? O normalmente colombianas. Entonces, si nos damos cuenta, las sopas siempre tienen gran cantidad de papa, de yuca, o 3 tipos de papa: yuca, plátano, arracacha, avenas, pasta, ¿sí? Y la cantidad de proteína generalmente es algo muy pequeñito, o solamente es una sustancia de esa proteína, sea la carne, el pollo o el pescado. Entonces, si hay alguna sopa que yo la necesite o que me guste, etcétera, la recomendación que lo hago es que sea ojalá en porción muy pequeña, y que si ahí ya hay alguna porción de harina o de carbohidrato, ya en el seco de pronto ya no esté, ¿sí? Porque ahí ya la estaríamos aumentando. Pero nunca una sopa va a reemplazar una porción de ensaladas o una porción de verduras. Siempre va a ser muchísimo mejor comerse la porción como tal, masticadas, y aprovechar la fibra, que una crema licuada o que una sopa de verduras. Va a ser siempre mucho mejor en porción. Bien, y continuando con ese tema de las verduras, ¿cómo las recomienda? ¿Mejor crudas o cocinadas? Porque también he escuchado mucho de que cuando se cocinan pierden muchas propiedades de ellas, y que es mejor consumirlas crudas. Las que se puedan crudas, se pueden crudas, pero hay unas que no se van a poder crudas. Por ejemplo, el brócoli no se va a poder comer crudo, o las habichuelas tampoco. Entonces, las que se pueden crudas, ojalá siempre sean crudas como tal. Hay que revisar mucho el tema del agua, el tema de la adquisición de las comidas. Pero con las que son cocinadas, pueden perder vitaminas o nutrientes si las cocino mal. Si yo pongo el agua al vapor, pongo las verduras al vapor por 10 minutos máximo, no pierdo nutrientes. Pero si las pongo demasiado tiempo al vapor, a cocinar, demasiado tiempo, digamos como una sobrecocción, sí pierdo nutrientes. Susana, de las primeras cosas que piensa la gente cuando quiere perder peso es eliminar los carbohidratos, y piensan de una en una dieta cetogénica. ¿Qué nos podrías decir de mantener mucho tiempo una dieta cetogénica? ¿Qué ventajas, desventajas nos puede ocasionar? Bueno, con la dieta cetogénica yo creería que tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de regímenes o de dietas. Una cetogénica que tiene muy baja carga en carbohidratos, casi nula, muy alta en grasa y muy alta en proteína. Primero, podría ser de pronto para un caso en específico, y generalmente como nutricionistas la manejamos en pacientes con algunas patologías específicas, como fibrosis quística, un paciente por ejemplo con un EPOC, por ejemplo con una enfermedad pulmonar, que son pacientes que necesitan una restricción de carbohidratos grandes para mejorar su salud. Pero cuando solamente nos enfocamos en perder peso, digamos que a largo plazo puede generar trastornos.
Y hay un punto importante a tener en cuenta, y es que los carbohidratos o las harinas no son malas. Generalmente nos han hablado siempre que son malas, pero ellas también se encargan de aportarnos energía, aportarnos fibra, tienen un montón también de vitaminas, entonces es importante que no las satanicemos. A largo plazo, claro, puede traer perjuicios, puede traer, si no lo hago bien, también puede traer aumento en triglicéridos o generalmente aumento en colesterol en sangre, por ejemplo, o una cetoacidosis que estábamos hablando ahora, pues también es importante tenerlas en cuenta. Y para terminar con la dieta cetogénica, tener muy en cuenta es que si algo no perdura en el tiempo, la idea es que no lo hagamos, ¿sí? Siempre cualquier cambio, cualquier estilo de vida debe perdurar en el tiempo. La dieta cetogénica la voy a hacer por 1 o 2 semanas, pues me va a funcionar de pronto, pero después voy a hacer efecto rebote, que es lo que generalmente sucede con las dietas muy estrictas. Bien, importante eso que mencionabas sobre que el plan de alimentación tiene que generar adherencia. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho del ayuno intermitente y eso no es una corriente que sea, digamos, muy atribuible a nuestra cultura, es más de la cultura oriental. Pero ¿qué tendrías de pronto que contarnos sobre lo del ayuno intermitente? Digamos que el ayuno intermitente tiene unas corrientes y un sustento científico supremamente amplio, me parece supremamente interesante para revisar. Se recomendaría o lo recomendaría en personas que sean muy juiciosas con su entrenamiento y con su deporte, pero sobre todo que tengan la habilidad o que piense que esto tampoco no es por cortos tiempos, porque digamos que el ayuno intermitente sí podría ser, entre comillas, una dieta o un régimen para de pronto un más largo tiempo. Incluso los musulmanes en la India son personas que viven así, viven con unos ayunos intermitentes largos dependiendo las horas. ¿Qué hay que tener en cuenta? La sociedad de pronto, nosotros como tal, como colombianos, etcétera, no vivimos en esa función o no tenemos esa costumbre porque nos acostumbraron a un desayuno, a cenar en las noches, a comer en familia, a almorzar en grupo. Entonces generalmente esos ayunos intermitentes van a hacer o que te alejes de la gente, que también hay que tener en cuenta mucho eso, nos hacen de pronto comer solos, comer aparte. Podrían de pronto servirnos en alguna medida, pero también hay que tener en cuenta qué tanto va a perdurar o qué tanta adherencia va a tener un paciente a esto o un usuario tuyo en un entrenamiento. Debería ser por una persona supremamente consciente y una persona que lo haga, digamos, muy riguroso, pero digamos que se podría tener un poquito más a largo plazo. Bueno, Susana, ¿no? Muchas gracias por compartir tus conocimientos, por compartir este espacio para el canal de Fitness Terapéutico y cuéntanos dónde te podríamos contactar. Listo, muchas gracias. Mi teléfono es 301-216-0326. Ahí tengo mi WhatsApp, me pueden escribir para, digamos, agendar alguna cita. Tengo mis redes sociales como @sanonutrición, están en Facebook y en Instagram también, donde hay un montón de información chévere para que aprendamos todos. Bien amigos, esto es todo por hoy. Los invito a que si tienen alguna duda, alguna sugerencia, nos escriban en la parte de abajo. Vamos a estar muy pendientes y no se pierdan nuestros próximos videos que seguramente van a ser de mucha utilidad.